Hola, ¿qué tal? Enseguida, el siguiente ejercicio trata de un ciclo ranking. El problema que te menciono enseguida tiene que ver con este tipo de ciclo, en donde dice lo siguiente, que el fluido trabajo en un ciclo ranking ideal es agua, la presión del condensador es 6 kilopascales y en la turbina entra vapor saturado a una presión de 100 megapascales. La potencia neta obtenida del ciclo es de 100 megawatts y te pide que determines el flujo másico de vapor en kilogramos por hora, el calor intercambiado por el fluido de trabajo a su paso por la caldera y el condensador en kilowatts y el rendimiento térmico. Antes de comenzar a resolver este tipo de ciclos debemos recordar cuáles son sus componentes y los diagramas de fase que involucran este tipo de ciclos. Los componentes que tienen son la bomba, el boiler, como los primeros dos dispositivos. Después viene una turbina que generará trabajo y un condensador donde existirá la condensación del vapor sobrante. Recuerda que el diagrama de fase en turbina entropía es la más utilizada para este tipo de ciclos y puedes aquí notar que existe la temperatura y la entropía con respecto a cada uno de los procesos que se lleva a cabo. En algunos casos se manejan entropías que son de manera constantes, en donde no existen cambios en el paso 1-2. En el 3-4 de igual forma se lleva a cabo un proceso isentrópico. Aquí vienen las condiciones del proceso: 10 megapascales, que es equivalente a 100 bar de presión, y 6 kilopascales, que son 0.06 bar. Primero debo determinar cuáles son las condiciones del ciclo. Generalmente siempre están dados de manera ideal, en donde el primero que mencionan es que cada componente del ciclo se analiza con un volumen de control en estado estacionario, quiere decir que no hay cambios, todo permanece de manera constante. Los volúmenes de control que se muestran en un diagrama definidos son dados por líneas discontinuas. Esto quiere decir que son líneas que se pueden plasmar en un diagrama de fase. Como punto número 2, todos los procesos que se realizan el fluido de trabajo son internamente reversibles, o sea, no hay irreversibilidades dentro del ciclo. En punto número 3, la turbina y la bomba funcionan adiabáticamente, esto quiere decir que no producen calor. Esto es para idealizar más que nada el ciclo. El punto número 4 son los efectos de las energías cinéticas y potencial son despreciables. Generalmente estas son despreciables, aunque sí influyen durante el ciclo ya cuando haces un análisis energético más adentrado. Como quinto paso, la turbina entra a vapor saturado. El condensado sale del condensador como líquido saturado. Estas 5 son las condiciones que maneja ciclo Rankine ideal para este tipo de ejercicios. ¿Qué es lo primero que debemos conocer? Bueno, yo te recomiendo que cada vez que tengas que resolver un ciclo, vayas punto por punto. De acuerdo al diagrama que viste anteriormente, tienes 4 puntos a resolver, o sea, son 4 procesos. Cada proceso pasa de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4 y 4 a 1, dando el ciclo por completo. Entonces, la recomendación es que primero plasmes los estados en los cuales te encuentran y qué variables de estado conoces. En este caso, pues te está dando el primer dato que te indica que tienes una presión de 10 megapascales, que es equivalente a 100 bares de presión. Y pues también te mencionan que es vapor saturado. Recuerda que vapor saturado pues es meramente vapor como fluido de trabajo. De acuerdo a tu diagrama de fase que te muestro en el esquema, pues ahí está, ¿no? La parte donde está la línea de saturación, en donde te encuentras en vapor saturado, que es esta parte de aquí arriba. Ahora, para llevar a cabo los cálculos, pues necesito conocer cuáles son las propiedades del agua saturada o las mezclas de líquidos vapor. ¿Quiénes van a ayudar? Pues las tablas de vapor. En el esquema te muestro cuáles son las variables, o mejor dicho, las variables de estado, ¿sí? Que te permiten conocer los estados pues, de cada paso, ¿no? Entonces aquí te pongo en la tabla qué es lo que te interesa encontrar como primeros datos. Te pongo en dos tablas distintas de diversos autores.
en donde me interesaría encontrar primero lo que es la parte de del vapor saturado, de acuerdo al esquema que me están mencionando. Entonces, pues bueno, tengo lo siguiente, que viene siendo la entalpía del vapor. Recuerda que Hg hace referencia a vapor, G, ¿vale? Y por el otro lado, lo que es la parte de la entropía. ¿Por qué la entropía? Porque en la entropía, como el proceso 1 o 2 se lleva de manera isentrópica, pues también es muy importante conocerla para después determinar las variables de estado en el estado número 2. Entonces, de acuerdo al diagrama de la curva de saturación que se encuentra en el diagrama de fase, pues ahí tienes pues esos dos puntos, ¿no? Enseguida, pues lo que hago es extraer de esa tabla los valores de la entalpía 1 y la entropía 1, que sí le voy a llamar, para poder realizar mis cálculos de manera posterior. Entonces ahí te los pongo de color rojo para que notes qué valores tomé de la tabla, ¿sí? Bueno, como punto número 2, haré la misma manera, la misma forma en la cual pues plasmo aquí el diagrama de fase. Voy a las condiciones de la curva de saturación y resulta que necesito conocer ahora la presión número 2, que ya me lo da el ejercicio, y también pues noto que en la parte del diagrama pertenece pues a una zona en la cual se encuentra más líquido que vapor, es una mezcla de todas maneras. Recuerda que todo lo que está debajo de la curva de saturación pues se encuentra el equilibrio líquido-vapor. Entonces, de acuerdo a lo que acabo de decir, lo que vas a encontrar en ese caso es pues hay un punto muy importante en el cual te encuentras en una mezcla líquido-vapor. El proceso que se lleva a cabo de 1 a 2 es un proceso isentrópico o isoentrópico, que algunos también lo manejan así. ¿Qué debo obtener ahí? Así como le hice en el paso número 1, pues me conviene dejar estos, estos valores de manera igual, porque como el proceso es isentrópico, la entropía número 1 será exactamente la entropía número 2. Entonces igualo el valor, ¿no?, de 1 y 2, lo igualo teniendo pues el valor de 5.61 kilojoules por cada kilogramo Kelvin, que son las unidades de la entropía. Entonces nuevamente consulto las tablas de vapor y pues me observo cuál es ahora la entalpía y la entropía del estado líquido. ¿Por qué? Porque es una mezcla de ambos. Entonces, y aquí tengo las dos, ¿sí? Y con ello pues también puedo compararlo con otras tablas. Entonces aquí sale un parámetro importante llamado calidad de vapor, que es meramente la fracción que representa el vapor en esa mezcla. De acuerdo al diagrama de fase, ahí lo que tienes que observar es lo siguiente, que la parte de abajo se encuentra una mezcla de líquido-vapor, pero es más líquido que vapor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en la parte muy baja. En videos posteriores explicaré cómo en los diagramas de fase te das cuenta en qué zona te encuentras de esa mezcla, o si es líquido o si es vapor saturado. Entonces con ello pues puedo obtener lo que le llaman calidad de vapor, o sea, qué tanto de vapor hay en esa mezcla. Y dado esto, también recuerda que en el proceso se llevan a cabo en los dispositivos que conforman el ciclo Rankine. Entonces, ¿para qué me va a servir la calidad de vapor en este punto? En este punto me sirve porque con esta calidad puedo calcular ahora como en qué porcentaje se encuentra de líquido y qué porcentaje se encuentra de vapor, y así poder calcular entalpías y también entropías. Entonces, de acuerdo a los cálculos y de acuerdo a los valores de las tablas de vapor, pues obtengo los datos de la entalpía 2, que es igual a la 1, ¿sí? La entalpía del estado líquido, que es SF. SF o F subíndice hace referencia ahora al líquido. Entonces, si G es para vapor, F es para líquido. Entonces, ahí tengo la diferencia, ¿no?, de ambas. Estas ecuaciones las puedes utilizar para calcular la calidad de vapor en función de la entropía. Existen también para función en entalpías, en volúmenes específicos. Entonces,
Todo depende de dónde quieras extraer esa calidad de vapor y cómo es que quieres calcular también esa calidad. Entonces ahí te paso esa fórmula, esa aplica para este caso. Entonces, una vez que ya tienes la entalpía, perdón, la calidad de vapor calculada, entonces voy a calcular la entalpía número 2. Recuerda que estoy buscando entalpías y entropías para cada uno de los puntos del ciclo. Esto con la finalidad de que posteriormente pues vamos a aplicar fórmulas para poder calcular lo que se requiera, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, la entalpía número 2 calculada te lo da esta fórmula que viene como la siguiente, que la entalpía 2 va a ser igual a la entalpía de líquido más la calidad de vapor calculada multiplicada por la entalpía de vaporización, que así se le llama Fg. ¿Sí? Recuerda que la entalpía de vaporización es la resta del gas menos el líquido. Ya dándote los cálculos, pues te da una entalpía pues siguiente de 1726.93 kilojoules por cada kilogramo. Ya tengo los dos datos. ¿Sale? Bueno, seguido, vámonos con el estado número 3. En el 3, nuevamente observo el diagrama de fase y ahora tendré que hacer la siguiente consideración. El proceso que se lleva a cabo del 2 al 3 es de manera isobárica. Quiere decir misma presión. La presión no va a cambiar. Entonces, cabe mencionar que del estado 2 al 3 existe una condensación, ¿vale? O sea, un cambio de fase. De una fase vapor pasa a una fase líquida. Con esto ya se va haciendo como que acercando al punto donde el cual la sustancia se encuentra como vapor en menos cantidad y líquido en mayor cantidad. Entonces eso quiere decir que aquí tendrás el punto de líquido saturado. Entonces el punto número 3 en esa zona corresponderá al líquido saturado. ¿Qué me dicen las tablas de vapor? Sigo utilizándolas y ahora en lugar de encontrar la entalpía de G, encontraré la entalpía F, que esa venía a corresponder a la entalpía número 3 de manera directa. ¿Sale? Entonces, en el estado 4, simplemente hay un pequeño incremento en su temperatura y esto debido al dispositivo que está moviendo el fluido, en este caso la bomba. En la bomba también tendré que encontrar cuál es la entalpía número 4. Conociendo la 3, debo aumentar el trabajo de bomba, que es estas dos fórmulas que te pongo, que es entalpía 4 igual a la entalpía 3 más el trabajo de bomba entre flujo másico, o si no, también está en función de el volumen específico por las diferencias de presiones. Presión 4 y presión 3, cabe mencionarte que no son las mismas. ¿Por qué? Porque no es un proceso isobárico en este caso. ¿Sale? Entonces estas fórmulas te van a ayudar a encontrar la entalpía 4 para ese punto número 4, en donde corresponderá el movimiento del fluido. Haciendo mis cálculos, pues tengo lo siguiente, ya con el manejo de unidades, factores de conversión, seguir de bares a kilopascales, y ya pues ahí haces la eliminación de unidades y esto finalmente te va a quedar como la entalpía número 4 en esta cantidad de 161.58 kilojoules por cada kilogramo. Entonces, si observamos en la entalpía 3 y en la 4, ya no me está interesando la entropía. ¿Por qué? Porque es exactamente la misma, podríamos considerarlo así. Aunque pues ahí se ve una pequeña diferencia, no se ve tan recta en la curva de saturación, pero se puede tomar así. Entonces, ¿qué hago con estos valores que acabo de encontrar de este ciclo Rankine? Lo que debo de hacer ahora es aplicar las fórmulas para poder determinar lo que me pide el problema. Me pide el trabajo neto del ciclo. El trabajo neto del ciclo lo calculas de la siguiente forma, que es el trabajo de la turbina menos el trabajo de bomba. Recuerda que en un ciclo en una parte entra calor y en otra sale calor, en otra al entrar calor genera trabajo y también se le puede extraer trabajo o agregar trabajo. Entonces hay que tener ese balance bien definido. El trabajo de turbina es el que sale y el trabajo de bomba es el que entra.
así como el calor que entra y sale, ahorita lo vamos a anotar, es en cada uno de los dispositivos. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hay una caldera, o llamado también boiler, que en algunos casos lo llaman así? Pues una caldera lo que hace es convertirte lo que es el líquido saturado, vapor saturado, mediante la adición de energía. Entonces, ahí es donde estás agregando calor al sistema, al ciclo. Esa adición de calor está en función de su flujo másico. Y esta ecuación que te pongo aquí es que si haces la diferencia de entalpías de 1 menos 4, es encontrar ese cambio de entalpías por el nivel energético que le estás agregando. Entonces ahí está la fórmula, y también para el condensador estarás manejando como el calor de salida. ¿Por qué? Porque cuando la caldera cede su energía a la turbina generando trabajo, los gases que quedan, siendo vapor de agua, se condensan para nuevamente regresar al líquido. En ese punto ya el calor de salida es el que expulsa. ¿Por qué? Porque un intercambiador de calor lo que va a hacer es convertir ese vapor a líquido y regresarlo nuevamente a la bomba para poder moverlo y generar otra vez vapor, y así dando de vueltas, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras el calor de salida? Pues con las diferencias de entalpías, con 2 menos 3. Esa es otra fórmula muy utilizada. Y pues haciendo cálculos para el calor de entrada, pues tengo lo siguiente. El calor de entrada entre el flujo másico. El flujo másico, recuerda que es la cantidad de masa que pasa a través del tiempo. O sea, algunos le ponen kilómetros por hora, perdón, kilogramos por hora, metros cúbicos por cada hora, que es el flujo volumétrico, no hay que confundirlo, ¿sí? El calor de entrada es kilojoule por cada kilogramo. El flujo másico es la masa por unidad de tiempo, kilogramo por segundo, kilogramo por hora, toneladas por hora, ¿no? Entonces, en este caso nada me pide el calor de entrada, y es lo que calculas con las diferencias de entalpía que anteriormente encontraste, con las tablas de vapor y los cálculos que hiciste anteriormente, ¿no? Y para el calor de salida, pues tengo lo siguiente. Entonces, prácticamente ya con eso estamos resolviendo las preguntas que te hace el ejercicio. Todo está en hacer las consideraciones que tiene cada uno. Bueno, ¿cómo calculo la eficiencia térmica? Para el ciclo Rankine ideal simple tengo que aplicar esta fórmula que está en función de 3 parámetros. Primero, que es el trabajo neto del ciclo entre el calor de entrada, se suma las diferencias de los trabajos de salida con los de entrada y dividido por el calor de entrada. Y también tiene que ver con las 4 entalpías que calculaste anteriormente. Entonces, aquí tienes una fórmula pues plasmada en 3, ¿sale? Puedes calcularlo de esas 3 maneras distintas. Y haciendo cálculos con entalpías en este caso, que lo voy a aplicar así, pues obtienes una eficiencia térmica del 38.5%. Ese es el resultado que te da por las diferencias de entalpías. El flujo másico también te lo pide. Recuerda, el ejercicio te pide que busques el flujo másico. ¿Cómo le haces ahí? Pues con esta formulita de aquí. Necesitas encontrar el trabajo del ciclo dividido por las diferencias de las 4 entalpías, que prácticamente viene siendo el trabajo de turbina menos el trabajo de bomba. Entonces el flujo másico es la cantidad de ese fluido de trabajo, o sea, vapor de agua, que estará recorriendo todo el ciclo por cada unidad de tiempo. Y haciendo los cálculos y conversiones, recuerda que el trabajo del ciclo te lo está dando el ejercicio, que son 100 megawatts de producción de energía de la planta. Eso es, hay que hacer conversiones en los cuales los megawatts hay que pasarlos a kilojoules por segundo o kilowatts. Recuerda que los joules por segundo son los watts y kilojoule por segundo son kilowatts de potencia. Esas unidades hay que convertirlas, y al momento de convertirlas haces cancelaciones de unidades y quedándote como unidades finales kilogramos por hora. Entonces yo aquí sí te pido que revises bien cómo se hace la cancelación de unidades, cómo haces la eliminación de cada unidad para que al final sean consistentes con estas fórmulas, ¿verdad? Kilogramos por hora. Eso es el flujo másico que te está pidiendo. Y bueno, si el flujo másico ya lo tengo,
con los cálculos anteriores, entonces puedo encontrar cuánto calor se está agregando al sistema y cuánto calor se está llevando a cabo en la expulsión en el condensador. Y eso pues es multiplicar el calor de entrada en el flujo másico, despejar y multiplicarlo por el flujo másico como lo tengo aquí en ambos casos, y ya tendré los calores de entrada y salida. Y para poder comprobar si realmente me está dando la eficiencia y también el trabajo total neto de todo este ciclo, en principio me dijeron que eran 100 megawatts. Al restar este trabajo neto del ciclo, que la fórmula es la siguiente, que restar la de la turbina menos la bomba o calor de entrada menos salida, pues me dan los 100 megawatts que en un principio me está diciendo el problema. Entonces con esto compruebo que mis cálculos pues están correctos. Entonces con este tipo de fórmulas que te acabo de dar, puedes resolver cualquier ciclo Rankine ideal. Si hay algo que cambia, puede ser a lo mejor en distintos parámetros tal vez, pero estos son los que generalmente se utilizan. De aquí puedes sacar un formulario y ya puedes resolver pues los ciclos que tengan que ver con Rankine. Y bueno, recuerda que todo esto es de manera ideal y pues no no hay nada de complicado. Lo único complicado es buscar bien en tus tablas de vapor los valores que requieres para poder realizar los cálculos. Bueno, pues sería todo y muchas gracias.